¿Qué ha pasado en las últimas décadas con estos factores? Empecemos primero por la velocidad de cómputo, la capacidad de cómputo de los ordenadores. Este gráfico está hecho en escala logarítmica, claramente se miden los millones de instrucciones por segundo y se puede ver que en los últimos 40 o 50 años la velocidad de cómputo ha crecido con sistematicidad a un ritmo exponencial. Y también se puede ver algo similar en la capacidad de almacenamiento. En este gráfico se compara por un lado en rojo la capacidad de almacenamiento de los discos rígidos y por otro lado las memorias tipo flash. Y se puede ver que en ambos casos la densidad de almacenamiento ha crecido exponencialmente. Y como un tercer factor muy importante que explica buena parte de la ciencia de datos en la actualidad y su auge, tiene que ver con la transmisión de datos. No solamente la velocidad a la cual las computadoras calculan y la capacidad de almacenamiento, sino la capacidad que tenemos de estar conectados y transmitir información. Y acá se mide en este gráfico cómo va creciendo el ancho de banda en forma exponencial a nivel mundial en Internet. Y este es otro factor fundamental. Y por último, que combina estos tres, capacidad de cálculo, capacidad de almacenamiento y ancho de banda, tiene que ver con esta cuestión de estar interconectados globalmente, que muchas veces se lo llama Internet de las cosas, con miles de millones de aparatos conectados sistemáticamente a Internet. Y esto le da una potencia muy grande a la mayor parte de las actividades que realizamos, y en particular a la ciencia de datos, porque, y eso lo vamos a ver más adelante, un factor fundamental de las herramientas de ciencia de datos de la actualidad tiene que ver con esta idea de estar permanentemente conectados a Internet y poder consumir funcionalidades, recursos y conocimiento que se genera casi al instante. Y habíamos visto tres ejemplos muy básicos de utilización de datos, pero muy interesantes, ¿no? Vamos a ver un cuarto uso, pero mucho más actual. Esto es un tema en el cual yo trabajé durante muchísimo tiempo, que tiene que ver con utilizar información satelital para poder detectar evolución de los cultivos, en particular un evento bastante perjudicial que tiene que ver con el granizo. Y la idea es muy básica, la voy a resumir rápidamente, y tiene que ver con la capacidad que los satélites tienen de poder mirar la reflexión en diferentes longitudes de onda sobre la superficie del terreno. Y uno de esos cálculos importantes que se hacen se llama índice verde, que tiene que ver con el grado de reflectividad y de la exuberancia de la vegetación, particularmente de los cultivos. Y lo que uno puede hacer es ir monitoreando en el tiempo, cuando avanza el tiempo, uno ir monitoreando cómo es esta reflectancia de los cultivos antes y después de un evento. Entonces, si uno tiene un evento de granizo, por ejemplo, como se marca en esta flecha, uno podría ver cómo es el índice verde previo al evento de granizo, mirar cómo es el índice verde con posterioridad al evento de granizo, y después analizar la diferencia. Y uno puede de esta manera relacionar rápidamente un impacto de granizo, un evento en particular, con el daño que el cultivo recibe. Esto hoy por hoy es moneda corriente, se hace habitualmente, las compañías de seguros agrícolas lo hacen y existe metodología desarrollada que funciona bastante bien. Pero, y ahora viene el punto clave, que es, tratemos de comparar esta aplicación de ciencia de datos para resolver un problema muy puntual que tiene que ver con, por ejemplo, estimar la pérdida en un campo, cuánto ha afectado el granizo a la productividad de ese campo. Esta es cuarta aplicación que vimos. ¿Cómo se compara con estos ejemplos muy interesantes que hemos visto antes, de la medición de tamaño de la Tierra, órbita de Ceres o la localización y el origen de la epidemia de cólera en Londres? ¿Qué diferencia hay entre esta aplicación para resolver un problema basado en datos actual con esos ejemplos anteriores? Vamos a enumerarlos, tratar de desmenuzarlos uno por uno. Por un lado está clarísimo que el dato en los problemas actuales es preeminente. Y no solamente que es preeminente, que es lo más importante, sino que aparte preexiste al problema mismo. Quiero decir, vamos a ver en este ejemplo, los datos de índice verde no fueron generados de cero para resolver el problema de medir el impacto del granizo. Los datos de índice verde ya existían porque habían sido generados para resolver otros problemas. Lo que pasa es que esa abundancia de datos nos permitió, entre otras cosas, resolver este problema. Pero el dato era preexistente al problema que tratábamos de atacar. Otra diferencia fundamental tiene que ver con la cantidad de los datos. La cantidad de los datos que están involucrados en un análisis como esto. Estamos hablando de millones, miles de millones de datos.
Cada imagen de satélite se mide en diferentes longitudes de ondas, por lo cual estos rasters de datos tienen una dimensión de datos muy grande, lo cual nos permite sacar muchísima ventaja de ese gran volumen de datos. Así que la cantidad de datos es otra diferencia importante. Y no es solo la cantidad, sino la complejidad del dato. El dato es muchísimo más complejo, no es una medición simple. Por ejemplo, los satélites no solamente miden la reflectancia en un cierto píxel, miden muchísima más información, la miden en diferentes longitudes de onda, se mide con un montón de información relacionada al fenómeno, como el lugar por donde estaba pasando, la velocidad a la que estaba pasando, un montón de mediciones atmosféricas que afectan a la medición de la reflectancia. La complejidad del dato es muy grande y es muy distinto a lo que eran los datos en los ejemplos anteriores. Otro factor fundamental es lo interdisciplinario. Cualquiera de estos problemas actuales en ciencia de datos involucran conocimiento de muchísimas disciplinas y la interacción simultánea de todas esas disciplinas. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, para poder resolver este problema no solamente hay que saber sobre toda la tecnología relacionada con los satélites, cómo miden, cuestiones físicas de cómo se mide la reflectancia de una cierta superficie, sino aparte hay que saber de qué tipo de planta estamos hablando, cuál es el crecimiento de la planta, en qué estado evolutivo está, cómo reacciona ante un impacto. Para poder tener un resultado efectivo en este tipo de problemas, hay que juntar conocimientos de muchas disciplinas. Y obviamente otra diferencia importante tiene que ver con el énfasis que hay en la aplicación. No estamos interesados en descubrir algo esencial sobre la planta o sobre los satélites, sino que lo que estamos tratando es resolver un problema muy aplicado, que es tratar de estimar cuál es la pérdida que un campo tuvo por un efecto de granizo. Entonces, el énfasis claramente está dado en la aplicación. Y en ese énfasis que está dado en la aplicación, muchas veces en la ciencia de datos hay un insuficiente sustento teórico sobre el problema. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, a diferencia de muchos problemas físicos o de la química, problemas más de la ciencia básica y no tan aplicada, no podemos deducir en este ejemplo, no podemos deducir, basado en teoría física o química o el conocimiento de la genética de la planta, cuál es el daño que un cierto evento de granizo tuvo sobre un campo. No hay manera de hacerlo. Yo no puedo hacer una deducción analítica y en base a eso deducir el resultado. Básicamente lo que nosotros queremos obtener va a surgir fundamentalmente de agarrar los datos y tratar de resolver y responder las preguntas que tenemos exclusivamente de los datos, sin tener que poder apelar a un sustento teórico más fuerte. Otra cuestión fundamental, y en este ejemplo se ve claro, tiene que ver con la integración tecnológica. La cantidad de tecnología que hay puesta a disposición para poder resolver este problema es inmensa. Desde la tecnología que logró poner el satélite en órbita, la tecnología que está relacionada con el análisis que hace sobre los datos que junta el satélite. La integración tecnológica que hay para resolver este tipo de problemas es muy grande. Y último factor fundamental, que vamos a ver más entretenimiento en los próximos videos, y eso vamos a ver lo que vamos a ver hasta el final de esta charla, es qué herramientas de análisis contamos para poder realizar todo esto. Y este va a ser el motivo de los próximos videos.